Buenas tardes, ingeniera. Pues ya vamos a comenzar. Creo que ya puede ir compartiendo su presentación. Vale, perfecto. A ver. Ahí me avisan cuando la puedan ver, por favor. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar. Le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Lisa Valle y en nombre del capítulo ACI de la Universidad de Sonora les damos la bienvenida a esta conferencia que es concreto bajo en emisiones de dióxido de carbono. Agradeciendo su participación, les pedimos de favor mantener los micrófonos apagados para evitar confusiones e interrupciones, para que todo sea lo más fluido posible. Al final habrá una sección de preguntas para que puedan ser respondidas por la conferencista. Le damos la bienvenida a la ingeniera Alma Elisa Giovannucci Hernández y si me permiten les leeré la semblanza de la ingeniera. La ingeniera Alma Elisa Giovannucci Hernández es egresada de la carrera de Ingeniería Civil del Tecnológico de Monterrey en 2018 y cuenta con una certificación en gestión de operaciones por parte de la Universidad de Córdoba. En 2017 realizó una práctica profesional en Laboratorio de Investigación de CEMEX en Suiza, donde desarrollaba ensayos relacionados con la confiabilidad de los laboratorios de investigación, composición del cemento, mecánica de fracturas y resistencia al fuego. Desde 2019 hasta inicios de marzo de 2021 participó en el programa de profesionistas en desarrollo de CEMEX. Actualmente es asesora de sostenibilidad y resiliencia en el Centro de Tecnología Cemento y Concreto, en CEMEX. Pues sin más que decir, esta fue la introducción de la ingeniera y les cedo la palabra para que comience con su presentación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lisa, por la presentación. Pues el día de hoy la conferencia va a tratar del concreto y las construcciones sostenibles. Y les agradezco el espacio y también pues el tiempo de las personas que asistieron, ¿no? Y que están aquí el día de hoy. Pues para empezar y estar todos en línea con los conceptos básicos, vamos a empezar por qué es la sostenibilidad. Entonces, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la sostenibilidad se define como satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de cumplir esas necesidades. Y cuando hablamos de necesidades nos referimos a agua, a energía, alimentación, etc. Entonces, la idea es que nosotros en el día de hoy podamos satisfacer esas necesidades, pero que no abusemos de esos recursos para que en un futuro esas mismas necesidades no se vayan a poder cumplir. Ahora, aterrizado un poco a lo que sería la construcción, que es nuestro mayor, donde nosotros podemos tener el mayor impacto, tiene esa misma línea de concepto, pero ahora esa necesidad se entiende como vivienda e infraestructura. Entonces, todo lo que tenga que ver con la construcción al día de hoy, esa necesidad que existe, pero ahora aterrizado también a un futuro, que nosotros podamos construir y también le permitamos a las generaciones futuras realizar ese tipo de acciones. Existe una controversia entre estos dos conceptos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad? Entonces, realmente significan lo mismo. La única diferencia viene siendo que sustentabilidad se adoptó del inglés, sustainability, y sostenibilidad es el concepto ya en español. Pero al final, ambos conceptos son válidos y son correctos. Es muy importante mencionar que la sostenibilidad tiene una triple línea base. ¿Qué quiere decir eso? Para que un sistema, una construcción sea sostenible, se tienen que considerar estos tres conceptos: economía, sociedad y medio ambiente. Si uno de estos tres conceptos no se considera o falta, ya ese sistema o esa construcción no es sostenible. Puede ser admisible, equitativa o viable, pero no sostenible. La sostenibilidad es un concepto que ya tiene varios años y ahora sí que llegó para quedarse. Es un concepto que no es nuevo y es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que empezar a adaptadas y también económicamente beneficiosas. Y si ven, aquí está esa triple línea base que les comentaba anteriormente. Entonces, realmente nosotros como ingenieros, arquitectos, constructores,
tenemos esa idea de pues fabricar siempre con los mismos materiales, utilizar siempre el mismo procedimiento. Pero la realidad de hoy en día es que hay tanta innovación y hay tanta tecnología que podemos nosotros empezar a buscar diferentes materiales que sean pues más amigables con el medio ambiente, nuevas prácticas que nos permitan a nosotros consumir menos recursos sin poner en riesgo el desempeño que pueda tener nuestra edificación o nuestro producto. Ahora, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide la sostenibilidad? ¿Cómo sé yo cuál es el impacto que tiene? La huella de carbono es un indicador que nos va a permitir medir, y sí, pues es un indicador medible que nos va a decir a nosotros cuál es el impacto que está teniendo la actividad humana sobre cierto producto o sobre cierta actividad que nosotros desarrollemos. Entonces, la huella de carbono en ese sentido es el indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan y se emiten ya sea por una empresa o durante el ciclo de vida de un producto desde su cadena de producción, su consumo, su recuperación y su eliminación. Existen 6 gases de efecto invernadero que se identificaron en el protocolo de Kioto, pero realmente estos 6 gases al final se traducen en uno que es dióxido de carbono. Por eso la huella de carbono realmente se mide en kilogramos y en toneladas de CO2. Ahora, ¿cuál es el impacto de la industria de la construcción y la infraestructura? En México existen 2 formas de medirlo. ¿Cuál es la participación de la construcción en la actividad, digamos, de producción total en el país y en el empleo total? Entonces, cuando hablamos de producción total, es la cuarta actividad económica que tiene mayor valor agregado que genera la producción nacional. Y cuando hablamos de empleo, es el tercer sector más importante como generador de empleo, creando 6 millones de puestos de trabajos directos y 3 millones de puestos de trabajos indirectos. Entonces aquí pueden ver que realmente la construcción sí tiene una participación muy importante en la economía de los países y bueno, aterrizándolo principalmente aquí en México, ¿no? Ahora, ¿qué se define como una construcción exitosa? Realmente va a depender de la persona que le preguntamos. Si le preguntamos a un ingeniero, a un arquitecto, a un constructor, pues ese discurso puede cambiar un poquito, ¿no? Pero al final realmente se traducen en estos 5 conceptos. Empezando por la funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad nos referimos a que una edificación está diseñada para cumplir con un objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Si una edificación se diseña para que sea una escuela, la idea es que desde el momento que se empieza a utilizar esa edificación hasta su fin de vida útil, sea utilizado como una escuela. Igualmente les puedo poner un ejemplo. Si un edificio se diseña para que tenga 5 niveles, la idea es que durante toda su vida útil sea de 5 niveles. Si nosotros en algún momento de la vida útil de ese edificio decidimos agregarle 1, 2 o 3 niveles más, pues imagínense la bajada de carga que esa edificación va a imprimir sobre la cimentación de esa edificación, que realmente no está diseñada para ello. ¿Por qué es importante? Porque al momento que la estabilidad de esa edificación se vea comprometida por un terremoto o algún efecto que pues no depende de nosotros directamente, pues realmente puede colapsar y puede crear daños no solamente importantes a la salud y seguridad de las personas, sino también económicos. Por otro lado, tenemos también la longevidad que va relacionado con lo que sería la durabilidad. Nosotros necesitamos asegurar la longevidad de una edificación. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente sean estructuras duraderas a lo largo de su vida útil. Esto va a impactar en la reducción de costos y también en el uso de los recursos. También tenemos lo que sería la mejora de los factores de los ocupantes. No sé si sabían, pero antes de la pandemia, al menos el 87% del tiempo las personas las pasan en interiores. Y después de que empezamos con el tiempo de cuarentena, pues digamos, eso se ha aumentado casi un 100%. Entonces, tenemos que asegurar que esa parte interior de la edificación, pues realmente sí, de no solamente seguridad, sino que asegure de cierta manera esa salud y esa comodidad para el ocupante. También tenemos lo que sería la reducción en el uso de los recursos. Realmente es importante que nosotros tengamos diseños innovadores que puedan llevarnos a reducir la cantidad total de materiales utilizados.
que si en este caso sería concreto, pues reducir la cantidad de concreto que se utiliza, que va a impactar también en la reducción de la cantidad de cemento que se utiliza. Entonces, aquí vamos otra vez a ese tema sostenible de pues hacer un uso responsable de todos los recursos que se tienen. Y también viene la parte de la estética. La estética es parte fundamental de la calidad del medio ambiente público, de ese entorno en donde va a estar el edificio, y que pues también cree ese sentido de pertenencia en el entorno en el que se va a encontrar el edificio. Por ejemplo, en este caso, pues cuántas personas no se sienten orgullosos aquí en México de la Torre Reforma, juega un papel importante. También la infraestructura es muy importante. No solamente va hacia la edificación, también la estructura juega un rol importante dentro del desarrollo y la construcción sostenible. Aquí en México, pues tenemos muchos problemas, por ejemplo, con las líneas eléctricas, son muy susceptibles y tienden, por ejemplo, a caerse, entonces hay alza de precios, puentes que colapsan, también tenemos pues los socavones. Por otro lado, y algo que afecta mucho, pues es la infraestructura del transporte, ¿no? O sea, las carreteras que están colapsadas de autos, cuánto talento humano y cuánto tiempo no se pierde en esto, que pues al final ese tiempo que se pasa en tráfico, pues es tiempo que se podría aprovechar desarrollando otro tipo de actividad que realmente sea más productiva. Entonces, también nosotros tenemos que estar conscientes que al mismo tiempo el cambio climático también afecta esa infraestructura y nosotros tenemos que hacer edificaciones e infraestructura que sea resiliente ante ese cambio. Todo tiene un ciclo de vida. Si nosotros lo aterrizamos a las edificaciones, pues ese ciclo de vida se divide en 4 etapas. La primera etapa viene siendo la fabricación de los materiales, el segundo es el proceso constructivo, luego está el uso y operación del edificio y por último sería el fin de vida y su derribo. Como pueden ver en esta diapositiva, el 10% del impacto hacia el medio ambiente con respecto a la energía que se emplea la fabricación 4. Cuando vemos el mayor impacto que tiene hacia el medio ambiente con respecto a consumo, por ejemplo, de energía, viene siendo en el uso y operación del edificio, representa un 90% de ese consumo. Entonces, realmente nosotros tenemos que ser conscientes al momento de diseñar una edificación, pues cómo va a ser el uso y operación de ese edificio. Y eso es algo que se tiene que contemplar desde un inicio para que cuando ya esté en la etapa de uso y operación, pues ese impacto lo hayamos podido reducir desde la etapa de diseño de ese edificio. Y aquí se puede ver en una gráfica, pues, cuáles son las emisiones de CO2 por sector a nivel global. Entonces, realmente a nosotros, pues, las que nos compete, digamos, todas son importantes, pero ya en el modo de construcción, viene siendo esa operación, ese uso y operación, que del total de emisiones de CO2 a nivel global representa un 28%. Y todo lo que viene siendo materiales de construcción y el proceso constructivo representa un 11%. Entonces, realmente sí tenemos y sí podemos tener a través de actividades y de prácticas sostenibles, pues sí podemos tener un gran impacto en reducir esas emisiones de dióxido de carbono. Ok, aquí todo lo que viene siendo edificación verde y cambio climático va siempre hacia una meta, ¿no? Que es el famoso net zero, ese cero neto de emisiones que va hacia el cero consumo de agua, cero consumo de energía, cero generación de residuos. Y con eso no me refiero a que, por ejemplo, no consumamos energía, porque pues realmente lo necesitamos, es una necesidad del día de hoy. Pero, como pueden ver en los puntos que viene en la diapositiva, pues es también no solo consumir energía, sino pues generar electricidad para que nosotros podamos devolver a la corriente. ¿Qué quiere decir eso? Generar más recursos de los que consumimos. Entonces, si lo aterrizamos, por ejemplo, a energía y a agua, pues en el caso del agua sería regresar más limpia el agua al sistema de cómo se recibe. Todo el agua de uso y operación de un edificio que pase por un proceso previo de tratamiento antes de su disposición, para que realmente cuando se deseche, pues sea agua limpia. También apoyar la salud de la comunidad local y los ecosistemas regionales, tener un espacio para producir comida y crear redes entre la comunidad. Y también es muy importante que exista una regeneración de biodiversidad. Entonces, ya viéndolo un poquito más gráfico, si pueden ver la gráfica de la derecha, tenemos cuántas
digamos, una relación entre la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten y, digamos, ese desempeño que puede tener el edificio o la edificación a lo largo de los años. Entonces, hoy en día, ya estamos haciendo un poco el cambio, ¿no? Pero hoy en día realmente, pues casi estamos en la línea azul. Sí tenemos un gran desempeño en las edificaciones, pero tenemos una gran emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, la idea es que nosotros pues pasemos hacia esa línea verde, que no se ponga el desempeño en riesgo, pero que sí se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas pueden ser algunas de las estrategias que se pueden implementar en edificios sustentables. Entonces, pueden tener, por ejemplo, energías renovables como tener paneles solares, que eran los que les decía. Nosotros, pues sí consumimos energía, pero si tenemos paneles solares, pues también podemos generar energía y regresar energía a la corriente. Al mismo tiempo, pues asegurar que también existe una iluminación natural, que se pueda reducir también ese consumo de energía, porque pues ya si tenemos el sol, esa iluminación natural, pues aprovecharla al máximo. También se pueden tener pues construcciones en altura, ¿no? Aprovechar tener más espacios verdes y aprovechar esa construcción pues hacia arriba. Al mismo tiempo, pues el tratamiento en sitio de aguas negras. Por otro lado, ya viéndolo, bueno, no solamente edificación hacia arriba, sino también hacia abajo, ¿no? O sea, que los estacionamientos sean subterráneos. Y si se tiene que pavimentar, pues también buscar pavimentos permeables, que pueda existir ese control de escorrentía cuando hay lluvias y que no se genere ese colapso, por ejemplo, de los sistemas de drenaje, ¿no? Entonces, realmente aquí hay un montón. Si se las menciono todas, pues podríamos tomar toda la presentación para discutir cada una, pero es para que más o menos tengan una idea de cuáles son esas estrategias que puede tener un edificio sustentable. Ahora, ¿quién nos dice qué es sustentable? ¿Cómo lo medimos? Entonces, realmente existen distintos tipos de sistemas que están desarrollados por organizaciones, ¿sí? Dentro de ellos, pues uno de los más famosos viene siendo LEED, que es por esta asociación que viene aquí, que es el US Green Building Council, que es uno de los más adoptados aquí en México. Pero digamos que estas asociaciones lo que nos dicen a nosotros es, oye, estos son los criterios y estas son las guías que tú tienes que seguir si quieres que tu edificio sea sostenible, sustentable. Entonces, pues ya tenemos guías como LEED, Green Globes, National Green Building Standard, BREEAM, e incluso normativas que nos pueden ayudar a darnos pues una idea, ¿no? Ya ellos nos dan criterios muy claros de qué es lo que debe tener el edificio para que realmente se considere sostenible. En México, como les decía, pues una buena noticia. En la certificación LEED, pues estamos dentro de ese top 10 de países que han implementado la certificación, ¿no? De proyectos que han buscado esta certificación. Y también, pues no solamente es en edificación, también existen pues para spas, para hoteles, para negocios tipo wellness, vivienda, infraestructura. Hay muchas certificaciones que nos pueden ayudar a que cualquier edificación o infraestructura que hagamos sea sostenible. Es muy importante cuando hablamos de sostenibilidad considerar lo que es el análisis de ciclo de vida. ¿Por qué? Porque este análisis de ciclo de vida nos permite a nosotros estudiar cuál va a ser el desempeño de ese edificio a lo largo de su vida útil, partiendo desde la fabricación, el transporte, la construcción en sitio, hasta el uso y operación, la vida útil del edificio, el mantenimiento, la energía de operación y ya por último su demolición. Entonces, todo este proceso se tiene que considerar también cuando se hace esa evaluación de sostenibilidad. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias que tiene el concreto, ¿verdad? Que ofrece el concreto para que las estructuras sean sostenibles? Entonces, aquí, antes de iniciar con esas estrategias, pues sí quiero tocar base y que estemos todos en la misma línea de qué es el concreto. Entonces, el concreto viene siendo una mezcla, es una mezcla integral que tiene cemento, agregados grueso y fino como la grava y la arena, tiene agua, puede tener materiales cementantes suplementarios que hasta cierto porcentaje pueden sustituir el porcentaje de cemento que pueda tener la mezcla. También tiene aditivos y refuerzos. Entonces, aquí es muy importante que tengamos claro cuál es la diferencia entre cemento y concreto. El cemento viene siendo el polvo gris, es como la harina del pastel. Y el concreto ya viene siendo la mezcla de todos estos materiales que ya les mencioné, que vendría siendo como el pastel, ¿no? Entonces, para que tengan muy claro cuál es la diferencia ahí entre cemento y concreto.
También, por otro lado, el concreto es el material de construcción más utilizado en el mundo. Más de 2.600 millones de metros cúbicos se consumen en el mundo, según la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado. Entonces, cualquier reducción de dióxido de carbono que nosotros podamos tener, por más pequeña que sea, cuando lo multiplicas por la cantidad que se consume a nivel global, realmente sí es un impacto grande. Entonces, cualquier estrategia que nosotros podamos aplicar va a ser muy positiva. El concreto por sí mismo también se puede catalogar como un producto verde, un producto sostenible. ¿Por qué? Pues porque tiene durabilidad, la economía que representa el concreto, tiene un impacto local muy importante, tiene ventajas térmicas y también es muy versátil al momento de construcción y diseño de arquitectura. Y esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad, perdón, con las estrategias. Ahora sí, ¿cuáles son esas 10 estrategias? Empezamos entonces por la reducción de la huella de carbono. Cuando hablamos de la reducción de huella de carbono, pues aquí les traigo ahora sí sobre la mesa una regla de oro que existía desde hace mucho tiempo. Esa regla de oro decía que por cada tonelada de cemento que se producía, se emitía una tonelada de dióxido de carbono al medio ambiente. Entonces, cuando empezó este tema también de la sostenibilidad, pues como les decía antes, hay que innovar, hay que buscar distintas formas. ¿Cómo podemos hacer para reducir el impacto que tiene la producción de cemento? Entonces, a través del proceso de fabricación de cemento, a través del uso de energías renovables, o por ejemplo, la reducción de combustibles fósiles, otros tipos de estrategias, pues nos han ayudado a reducir esas emisiones de dióxido de carbono a un 35%. Ahora, por cada tonelada de cemento, ya no se emite una tonelada de dióxido de carbono, sino más bien aproximadamente 650 kilogramos. También esa reducción puede venir a través del uso de concretos de alta resistencia, a través de la reducción de la transportación de la materia prima, de las canteras, por ejemplo, hacia la planta de producción de cemento. También en la operación del edificio, como les decía, pues que tiene el mayor impacto, pues qué estrategias, ¿no?, se pueden implementar para que la operación de ese edificio pues no sea de manera convencional, sino que realmente sea sostenible. Entonces, por eso se tiene que considerar el uso de concreto de alta resistencia. Esto se los voy a ahondar un poquito más adelante. Reducir y eliminar los materiales de acabado, usar materiales cementantes suplementarios y otros materiales reciclados que puedan reducir el consumo de cemento, optimizar la masa térmica del concreto y por último, pero no menos importante, pues utilizar combustibles alternos, no combustibles fósiles para la fabricación de cemento. Esta tabla es una comparación del uso entre un concreto convencional y un concreto de alta resistencia. Entonces, ustedes se preguntarán, a ver, pero ¿de dónde viene esa resistencia? ¿Por qué utilizar un concreto de alta resistencia me va a permitir a mí reducir esa emisión, ¿no? Entonces, aquí realmente lo importante es que un concreto de alta resistencia me va a permitir a mí reducir la dimensión de los elementos que yo tengo en la construcción. En este caso, el ejemplo es con una columna. Entonces, como mi concreto pues, tiene mayor capacidad de resistencia, mayor resistencia traducido a kilogramos sobre centímetro cuadrado, pues yo puedo reducir esa dimensión de la columna de un 90 por 90 que se tenía antes a un 60 por 60. Si yo reduzco las dimensiones, pues directamente estoy reduciendo el área de la columna. Entonces, y al mismo tiempo, al yo reducir el área de la columna, pues voy a reducir también el volumen de concreto que va a necesitar esa columna. Entonces, reduzco el área de la columna más o menos a un 0.45 metros cuadrados, que al final, el concreto que va a necesitar esa columna, pues se reduce en un 55%, que es estos metros cúbicos que pueden ver aquí, de 3.8 a 1.7 metros cúbicos. Entonces, realmente, si nos vamos al principio de la tablita y vemos, pues realmente sí se tiene un contenido de cemento mayor, sí, para poder alcanzar la alta resistencia, pero al mismo tiempo, como se reduce el área y el volumen de concreto, el área de la columna y el volumen de concreto que se utiliza, pues al final se tiene un 15% de reducción del cemento, del consumo de cemento por columna. Entonces, aquí tienen un ejemplo de cómo un concreto de alta resistencia puede ayudar a reducir esas emisiones de dióxido de carbono. La segunda estrategia va relacionada con la transmisión térmica. Y cuando hablamos de transmisión térmica nos referimos a esa transferencia de calor que hay en un cuerpo, ya sea por convección
por conducción o por radiación. Entonces, normalmente en la industria de la construcción se acostumbra a utilizar materiales aislantes como por ejemplo el poliestireno, la fibra de vidrio, otros materiales convencionales. Pero también, al final, lo que nosotros buscamos es que se reduzca ese costo de energía, ya sea por calefacción, por ejemplo, o por aire acondicionado. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en mente es, pues, esa transmisión térmica, lo que nosotros buscamos es que no pase la energía a través de su masa, es decir, que la rebote. Entonces, el concreto en ese caso, pues sí puede formar parte del envolvente del edificio o de la vivienda o de lo que se esté construyendo para que se pueda conservar esa energía. Entonces, algunos materiales y sistemas de aislamiento pues pueden ser los bloques de concreto, los muros con cavidades, los paneles sándwich prefabricados, el concreto con aire incluido, agregados ligeros y concretos ligeros estructurales. La tercera estrategia va un poquito más encaminada hacia aprovechar la capacidad de un cuerpo para almacenar ese calor, que al final se traduce en conservación de la energía. Entonces, realmente el concreto es un material que tiene una alta masa térmica, que tiene tres objetivos, o más bien tiene tres ventajas, ¿no? Almacenar energía dentro de su masa, moderar el efecto de temperaturas externas y también compensar o retrasar el pico que hay de temperaturas con respecto digamos, a la parte interior del edificio y a la parte exterior, no al ambiente interior y al ambiente exterior. Entonces, un muro de concreto proporciona ese almacenamiento a corto plazo del calor, que por ejemplo en este caso se provoca por el sol, que se va liberando al interior conforme va pasando el tiempo. Entonces, nos permite mantener ese ambiente confortable en interiores. Y aquí pueden ver en esta gráfica cómo se traduce eso, ¿no? Realmente cuando afuera hay mayor temperatura, adentro hay menor temperatura y pues de igual manera, ¿no? Cuando adentro haya mayor temperatura, afuera va a haber menor temperatura. Entonces, aquí es donde pueden ver ese efecto de retraso de temperatura por la masa térmica. La cuarta estrategia viene relacionada hacia la longevidad y la vía de servicio de una edificación. Entonces, la durabilidad del edificio se asocia ahora sí con la larga vida útil o esa vida útil más larga que se espera que tenga. Entonces, en la construcción es muy importante considerar esto porque al final va a tener efectos financieros y ambientales a través del tiempo. Es esta durabilidad que les comentaba al principio de las características que tiene una construcción sostenible, ¿no? Una construcción exitosa. Entonces, aquí tienen algunos ejemplos, el Panteón de Roma, el Worth Castle que está en Irlanda, y ya ahora sí un ejemplo aquí en México, pues la Nacional, que son edificaciones que tienen muchísimos años y siguen ahí en pie y pues se pueden seguir utilizando. La quinta estrategia viene ahora sí con esa parte del manejo del agua de lluvia. Entonces, a medida que nosotros hemos ido urbanizando, pues ya sea desarrollando ciudades, edificios, pavimentos, o ya sea elementos sólidos que al final terminan sustituyendo esa vegetación natural, ya sea con techos o con superficies duras, pues van a afectar a esa permeabilidad que tiene el suelo de forma intrínseca. Entonces, el agua de lluvia en este caso, pues no puede pasar, no puede filtrar en el suelo y es donde tenemos estos problemas de inundaciones. Entonces, el volumen y la velocidad del escurrimiento superficial se va a incrementar y el tiempo que transcurre entre la precipitación y la escorrentía pico máximo se va a reducir. Entonces, ¿cómo se traduce esto? ¿No? Ahora sí, en palabras fáciles, pues tienes un mayor volumen de descarga en tu edificación, en tu infraestructura. Entonces, esto genera que los sistemas de alcantarillados pues colapsen, ¿sí? No se tiene una capacidad adecuada para poder tratar esa agua antes de liberarla al río. Entonces, por esa falta de capacidad, pues se libera sin tratar, ¿no? Y ahí es donde viene también ese foco de contaminación. Entonces, aquí existen diversas estrategias que ofrece el concreto que nosotros podemos implementar, pues para de alguna manera darle solución a ese problema de la impermeabilidad, ¿no? Del producto de por sí. Entonces, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, concreto permeable, pues permitimos ese paso de agua y al mismo tiempo puede servir como filtración para el agua. También tenemos pavimentos de adoquines de concretos permeables y pavimentos abiertos de concreto, que no necesariamente es una superficie ahora sí completa, sino que tiene ciertos huecos que va a permitir el agua y como pueden ver en la imagen superior derecha, pues también se puede tener un poco de vegetación que aporta también esa filtración.
y al mismo tiempo pues puedes minimizar la huella la huella que puede tener esa superficie sólida utilizando estacionamientos subterráneos, ¿no? Que era lo que les comentaba antes, no solamente aprovechar edificación hacia arriba, sino también hacia abajo. Ahora, la tercera va relacionada hacia los factores humanos. Entonces, realmente sí tiene una relevancia por el tiempo que nosotros pasamos dentro de una edificación. Entonces, la idea es mejorar la salud, la seguridad, la comodidad, la facilidad de uso, el rendimiento y la productividad que puede tener ese edificio sobre las personas que lo van a ocupar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la calidad del aire interior. Entonces, tenemos que contemplar el uso de materiales de baja emisión. ¿Y a qué nos referimos con baja emisión? Pues hay ciertos productos de acabados que tienen emisiones altas o niveles altos de compuestos orgánicos volátiles, que son los conocidos como los VOx. Estas emisiones realmente son muy dañinas para la salud del ser humano y pues considerando el tiempo que pasamos en interiores, si estamos constantemente expuestos a esas emisiones, pues tiene un efecto directo, ¿no?, sobre la salud. La ventaja que tiene el concreto es que pues realmente puedes generar superficies aparentes con el concreto, entonces no necesitas pinturas ni alfombras, que son por ejemplo dos de los materiales que tienen altos contenidos de compuestos volátiles. Puedes evitar esas pinturas y esas alfombras, utilizar el concreto como acabado final y reduces esas emisiones porque el concreto prácticamente no tiene emisiones de VOx. Entonces, por ahí el concreto puede apoyar a la calidad de aire interior. Al mismo tiempo aporta la iluminación porque el uso de la iluminación natural nos puede ayudar a nosotros a reducir esa necesidad de iluminación eléctrica, ¿sí? Y los pisos de concreto, los techos de concreto, utilizados en combinación con esa luz del día, pues nos pueden permitir tener ese entorno reflectante, brillante, que al mismo tiempo pues nos permite tener más iluminación en interiores y reduce esa energía que se necesita para iluminar, ¿no?, esa energía artificial. Entonces, también esto se puede ver en los pavimentos de concreto. Los pavimentos de concreto tienen una alta reflectividad que permiten reducir la electricidad para iluminación, ahora sí digamos por ejemplo, de banquetas, de calles, ¿sí? Porque de por sí el color claro que tiene el concreto, pues permite que exista esa reflectividad. Por otro lado, también tenemos la acústica. Cuando hablamos de la acústica, este concepto, este efecto tiene un gran, pues valga la redundancia, tiene un gran efecto sobre la comodidad y la productividad de las personas que ocupan esa edificación. Entonces, se tienen dos objetivos principales cuando se habla de esa reducción de ruido. El primero va hacia la reducción de la transmisión de ruido de habitaciones vecinas y el segundo, el ruido dentro de una habitación. Entonces, dependiendo de qué queramos hacer, pues viene ahora sí esa estrategia que se implementa. Si se quiere reducir la transmisión del ruido, pues lo que se puede hacer es utilizar materiales de alta masa. ¿Por qué? Porque pues son eficaces para que el sonido no penetre de otras áreas. El concreto, el ladrillo, la mampostería, por ejemplo, son muy buenos materiales para reducir esta transmisión de ruido a través de paredes, techos o pisos. No solamente desde las paredes, también pues del piso de arriba, ¿no? Ahora, si la intención lo que se busca es reducir el ruido dentro de la habitación, se necesita un material que absorba el sonido, pues para mantener esas ondas de sonido. Y realmente el concreto pues tiende a ser un material que es altamente reflectante del sonido. Cuando hablamos de concreto decorativo, ahora sí, el concreto tiende a ser un material que tiene esa ventaja de fluir, ¿no? Es muy versátil, entonces se puede integrar al paisaje, a la arquitectura, ya sea por su forma, por el color, por la textura. Entonces, realmente estas características se utilizan como una parte integral del concreto sin necesidad de tener otros materiales para darle ese acabado, como por ejemplo pinturas o recubrimientos. Entonces, el concreto ya se puede producir con la textura que se busca y con ese acabado final que se quiere. También el concreto tiene un alto impacto en lo que es el efecto de la isla de calor. En las zonas urbanizadas se tiende a subir la temperatura más o menos 5 grados Celsius versus otras zonas que no estén tan urbanizadas. Entonces, los materiales de colores claros, materiales porosos, como por ejemplo el concreto permeable, pues ayudan a proporcionar ese alivio de efecto de isla de calor. Materiales de colores claros que reflejen el calor en lugar de absorberlo, materiales porosos que tengan menor capacidad de almacenamiento calor,
y al mismo tiempo estos materiales, al ser porosos, pues esos huecos permiten que se genere ese enfriamiento por evaporación de la humedad. Entonces, realmente aquí también el concreto aporta a reducir ese efecto de la isla de calor. La séptima estrategia va relacionada hacia la salud y seguridad que puede tener el concreto en una sociedad, ¿no? Entonces, es un componente crítico cuando se refiere a un aspecto social y económico de la sostenibilidad. Entonces, tanto los riesgos naturales como de origen humano ponen en peligro esa salud y seguridad, esa protección que puede brindar ese edificio. Y pues también al mismo tiempo el concreto, al ser un material muy durable, pues permite reducir también esos daños que puede tener la estructura cuando se ve comprometida ante un efecto extremo, ya sea natural, de origen natural o de origen humano. Entonces, aquí pueden ver pues un ejemplo muy claro. Esta fue la única casa que quedó en pie, es de concreto, después de que pasó el huracán Katrina en el 2005 en Estados Unidos. Entonces, ahí es donde uno pues reflexiona y uno piensa, pues, ¿dónde me sentiría yo más seguro, no? En caso de que tuviera yo que vivir algún desastre natural como un huracán, ¿dónde me sentiría realmente en resguardo? La octava estrategia viene con estas tres famosas Rs, que es reducir, reusar y reciclar. Entonces, ¿cómo traducimos esto ahora sí al concreto? Entonces, vamos una por una. Cuando hablamos de reducir y nos referimos a la estructura, pues hablamos de realmente aprovechar esa densidad, pues en vertical, tanto para arriba como para abajo. Construir hacia arriba, ¿no? Que realmente tengamos viviendas de mayores densidades. También optimizar la estructura del edificio referido hacia el uso de los componentes de construcción. Y con eso hablamos de la reducción del volumen de los materiales utilizados, como por ejemplo usar el concreto de alta resistencia o también pues sustituir el cemento Portland con otros subproductos, ¿no? Esto va también relacionado hacia la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Cuando nosotros reducimos el factor de clinker, el consumo de cemento que tiene un concreto, pues va directamente relacionado hacia la reducción de emisiones de dióxido de carbono. También el concreto reduce el desperdicio durante la construcción porque se puede utilizar en distintos lugares del sitio de proyecto y también se puede reutilizar. Y al mismo tiempo, pues nos permite reducir el uso de acabados como pinturas, alfombras u otros materiales que se utilicen para hacer acabado, porque el concreto de por sí puede ser un material que al momento de su aplicación, pues pueda también al mismo tiempo ser el acabado final de ese elemento. Cuando hablamos de reusar, pues realmente tenemos materiales con un potencial de reutilización directa, paneles prefabricados, adoquines, bloques de mampostería. También, por otro lado, el proceso de fabricación de cemento incluye la reutilización de materiales. Se puede utilizar desecho para mantener el fuego del horno a la temperatura que se necesita. Y cuando hablamos de desecho, pues consideramos esta basura que se genera que necesita una disposición especial por ser considerada peligrosa, ¿no? Como las pinturas, los solventes, los residuos cuando se hace fabricación de productos químicos, por ejemplo, incluso las llantas viejas. Entonces, estos también se pueden utilizar para la fabricación del concreto y al mismo tiempo pues se disponen de una forma responsable. Y ahí también, pues de ahí se está reduciendo ese consumo de combustible fósil que al final viene siendo un combustible alterno. Cuando hablamos de los desperdicios, pues al mismo tiempo, ¿no? Se reduce la cantidad de desperdicios que pueda tener una obra porque se puede reutilizar el concreto. También el agua de lavado, y el agua de lavado es, cuando el concreto se mueve de planta a obra, ¿sí? Se mueve en un CR, en un camión revolvedor. Este camión, una vez que vierte el concreto, pues se tiene que limpiar porque si no, cuando el concreto se pone duro, pues se crea piedra, ¿no? Dentro de ese trompo, dentro de ese, de ese círculo, ¿no? De ese, ¿cómo se dice? Se le llama trompo, que lo ven que dan vuelta. Dentro de ahí, si eso no se limpia, pues se genera piedra. Entonces, lo ideal es que esa agua que se utiliza para limpiar, pues o se trate y se libere limpia, o se utilice para hacer concreto. También se puede utilizar y está validada, no afecta al desempeño del concreto. Entonces, ahí también viene esa parte de uso del desperdicio. Por otro lado están los subproductos, que como ya se los he dicho, pues sustituir el cemento por otros materiales cementantes como la escoria, también tenemos la ceniza volante, por ejemplo, que son desechos de otras industrias que se pueden capturar y utilizar como sustituto de cemento. También está la parte del reciclaje. Cuando hablamos de reciclaje, pues todo el concreto que se utiliza se puede reciclar.
de alguna manera. Cuando se tiene, por ejemplo, desperdicio de concreto, pues se puede triturar y utilizar como agregado, el refuerzo se puede retirar y se puede reciclar. También se puede, el concreto que queda remanente, por ejemplo, de alguna olla que todavía esté fresco, pues se puede utilizar en la obra, en la misma obra para otros elementos, ¿no? Siempre y cuando pues, no se ponga en riesgo la resistencia. También el concreto tiene un impacto económico importante. Realmente cuando la estructura de concreto es resistente a desastres, pues se van a reducir esos trastornos relacionados con la economía. ¿Cuánto cuesta o cuál es el impacto que puede tener económicamente si un edificio no es resiliente ante esos cambios fuertes, ¿no? Por ejemplo, ambientales? Entonces, cuando hablamos de la producción local, pues es un factor muy importante porque la idea es que en concreto sea un buen vecino. Y cuando hablamos de que sea un buen vecino, pues al final, por la misma característica del concreto, tiene que estar cerca de la obra que se está o del proyecto que se está construyendo, ¿no? Entonces, realmente las distancias que se tienen entre el proyecto y la planta de producción son muy pequeñas. Entonces, siempre aporta esa producción local, ya sea la mano de obra local, el transporte local, todos los materiales que se utilicen, pues también que sean locales, porque si el material se tiene que traer de una distancia muy lejana, pues realmente sí va a tener un impacto en emisiones, ¿no? Por ese kilometraje que tiene que recorrer digamos, el vehículo para transportar la materia prima a planta. Entonces, la idea es que sea un buen vecino, que se adapte y que ayude a la producción y al crecimiento económico local. También existe esa reducción de desperdicios, reducción en el costo de materiales y la reutilización de materiales en la fabricación de concreto para que se tenga un impacto económico pues, positivo. El ahorro en la cantidad de material utilizado tiene un impacto muy importante. No solamente va a reducir el costo, sino que también va a reducir la cantidad de recursos naturales que se utilicen, la energía, el recurso que se utiliza para producir finalmente el producto que nosotros estamos consumiendo. Aquí en este caso, por ejemplo, las unidades prefabricadas pues ayudan mucho, ¿no? Porque al mismo tiempo, pues, como dije, tienen una producción local, tienen una construcción rápida y al final pues se traduce en menos tiempo y mano de obra y reducción de mano de obra ahora sí en la construcción del proyecto como tal. También en esta reducción pues entra de los acabados que les mencionaba, ¿no? Si el concreto se utiliza como un acabado final, pues se reducen esos acabados alternos como pinturas o alfombras. Ay, ya va, que se me trabó aquí un poquito, perdón. Eso ya. También es muy importante, ahora sí para concluir esta última estrategia, esa resiliencia con el cambio climático que deben tener nuestras estructuras. Aquí es muy, muy importante que nosotros tengamos en mente esa predicción que ya se hizo. O sea, ya para este siglo se tiene contemplado que la temperatura de la Tierra va a aumentar 6.4 grados Celsius. Entonces, ¿qué significa que aumenta la temperatura? Pues aumenta el nivel del mar, de 0.2 a 0.6 metros. Si aumenta el nivel del mar, pues hay distintas ciudades que se van a ver amenazadas por este aumento del nivel del mar, que al final, pues incluso pueden hasta desaparecer. Entonces, esta proyección, pues por más conservadora que puede ser, va a tener un impacto global y va a tener un impacto negativo sobre el agua, la disponibilidad de alimentos, el ecosistema, las inundaciones costeras que se puedan tener y al final todo eso se traduce en efectos negativos para la salud humana. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que lo que estemos haciendo hoy impacta en un futuro. Y no solamente eso, ¿qué tan preparadas realmente están nuestras edificaciones para un efecto desastroso, ¿no? Ya sea natural o de origen natural o de origen humano? Entonces, ya esto es algo que sabemos que va a pasar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para tratar de retrasarlo o reducirlo y de adaptarnos nosotros, de que lo que nosotros hagamos realmente sea resiliente hacia ese efecto que inevitablemente se va a producir? Ahora, pues yo soy una persona también muy, muy visual. Me gusta ver ejemplos, ¿no? Se ve todo muy bonito de forma teórica, pero pues ¿cuáles son los ejemplos? Ahora sí, estas construcciones, proyectos sostenibles ejemplares que nos pueden servir a nosotros de referencia. Entonces, uno de ellos viene siendo la Torre Reforma en Ciudad de México. Esta construcción fue completada en el 2016, tiene 246 metros de altura, tiene 57 niveles, tiene plantas tipo desde 875 metros cuadrados, el largo de los muros de la fachada son de 40 metros y el concreto que se utilizó aquí fue concreto ligero
con un peso volumétrico menor a un peso volumétrico de un concreto convencional, ¿no? En este caso serían 1.800 kilogramos por metro cúbico y una resistencia a la compresión de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, realmente este concreto se utilizó para disminuir esa carga muerta en las losas de entrepiso y mejorar la eficiencia energética. Al mismo tiempo, se utilizó concreto aparente en interiores, que pues ayudó a reducir los acabados convencionales que ya se tienen, ¿no? Entonces, aquí para que hagan un ejercicio, si lo quieren hacer conmigo, y si no, pues nada más para que tengan una idea, si nosotros aterrizamos esto, ¿no? Y ahora sí hacemos una matemática sencilla. Si nosotros decimos que nuestra losa del edificio tenía, por ejemplo, 20 centímetros, ¿no? De peralte, que son 0.2 metros. Si multiplicamos eso por las plantas, el área de la planta tipo, que son 805 metros cuadrados, pues nos va a dar que aproximadamente cada losa tiene 175 metros cúbicos de concreto. Si esos 175 metros cúbicos lo multiplicamos por 0.5 toneladas, que viene siendo aproximadamente la reducción que se obtuvo por metro cúbico que se obtuvo por utilizar un concreto ligero, pues al final nosotros estamos reduciendo el peso del edificio, esa bajada de carga, a 87, tenemos una reducción de 87.5 toneladas por losa. Entonces, realmente, si eso lo multiplicas por 57 niveles, pues son casi 5.000 toneladas que se reducieron del edificio, ¿sí? Existe esa reducción. Entonces, al final, realmente, aquí es donde uno puede ver, ahora sí en un ejemplo real, cuál es el beneficio que tiene un concreto ligero. Y al mismo tiempo, pues véanlo con el concreto aparente. El concreto ligero viene siendo el insularis, el fortis es el de alta resistencia y el aparente viene siendo este concreto aparente, ¿no? Pues valga la redundancia casi con el nombre. Pero este concreto aparente, ¿qué me permite a mí? Pues hagan de nuevo otra vez el cálculo. Si nosotros tomamos en cuenta los muros exteriores e interiores, que cada uno tiene 40 metros de largo, ¿sí? Y se multiplica por la altura del edificio, que son 246 metros, pues ¿cuántos metros cuadrados, sí, que son más de 9.800 metros cuadrados pueden salir, donde nosotros vamos a reducir por dentro y por fuera, ¿sí? Por dentro y por fuera, pues la cantidad de otro tipo de material de acabado y la mano de obra que se reduce solo por utilizar ese concreto aparente. Entonces, véanlo ahora sí en tiempo, en mano de obra y en recurso que se reduce al utilizar un material que al momento que se coloca ya está listo. Entonces, aquí más o menos tienen un ejemplo de esos concretos pues, que nos ayudan también a tener ese impacto sostenible. Otro ejemplo lo podemos ver en la Torre Coya en Monterrey, donde también es una construcción que se concluyó en el 2016. Tiene 279.5 metros de altura, tiene 69 plantas combinadas entre oficinas, departamentos y estacionamiento. Es de uso mixto, oficinas, departamento y hotel. Y aquí la particularidad fue que se utilizaron concretos de alta resistencia, desde 700, 600 hasta 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Realmente aquí pues se tiene un impacto importante al reducir el área, ¿no? Ese 0.45 metros cuadrados que les comentaba cuando les enseñaba la tablita, pues multipliquen eso, ¿no? Por la cantidad de columnas que tiene este edificio, cuánta área se reduce, que al final se va a traducir en cuánto volumen se pudo reducir, cuánto volumen se redujo pues de concreto, que al final es de nuevo ese uso responsable e inteligente de recursos. Tenemos también el ejemplo de viviendas de interés social, en este caso, que están en La Paz. Aquí lo que se utilizó fue muro de bloc hueco de 12 centímetros de espesor. Estos muros son de concreto ligero que pues permitieron también generar ese aislante de temperatura, ¿no? Aquí realmente las temperaturas pues la mínima viene siendo de 13.6 grados Celsius y la máxima es de 40. Entonces, vean ese cambio de temperatura extremo, ¿no? Si se coloca un concreto ligero, pues ayuda también a tener ese ambiente confortable dentro de la estructura cuando se tienen estas temperaturas extremas en el exterior. También tenemos el estadio Alfredo Harp Elú. En este estadio en particular, pues también se utilizó un concreto que viene siendo parte de la línea de concretos sostenibles, que en este caso de Cemex. Es un concreto fabricado con agregado triturado, con agregado de concreto triturado. Este concreto profesional eco
pues ese concreto que al final, por ejemplo, cuando existe un remanente de concreto en alguna obra que se regresa, al final se hace escombro. Ese escombro se puede triturar y se puede utilizar como agregado. Entonces ahí pues estamos también reduciendo ese desperdicio que puede tener, ¿no? el concreto en ese caso. Por otro lado, tenemos también las líneas verdes en Aguascalientes. Aquí se utilizó un concreto permeable de una resistencia de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado para tener un mejor aprovechamiento de la lluvia. De esta forma, pues se disminuye el escurrimiento y el encarchamiento de la superficie superficial del agua, se filtra el agua al subsuelo y pues también se mantiene esa calidad del agua infiltrada. En este caso, la tecnología se llama Pervia. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, en ciclovías, pues es muy funcional, ¿no? Si nosotros pasamos con la bicicleta y pasamos sobre un charco, pues imagínense el desastre, ¿no? Uno se lo ensucia toda la espalda. Cuando tienes un concreto Pervia que permite que esa agua pues ya no te afecte, pues también genera comodidad para la persona que la va a utilizar, ¿no? Entonces, tiene diversas ventajas utilizar este tipo de concretos. Por otro lado, tenemos el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en Ciudad de México, donde se utilizó el concreto profesional eco, que es el que tiene este concreto, concreto tritural reciclado, y el Yancreto, donde se utilizan ahora sí las llantas trituradas y se le agregan al concreto, pues para también reducir ese impacto que puede tener la llanta, ¿no?, sobre el medio ambiente. También tenemos los paseos del Florido Viveica en Tijuana. Aquí se utilizó la tecnología de nuevo de concreto profesional eco y el Yancreto. Aquí se utilizaron aproximadamente 1000 llantas. Eso permitió que existiera una reducción en los focos de infección y al mismo tiempo esas emisiones al medio ambiente por la quema de llantas que se hacía para, digamos, eliminar la cantidad de llantas que se tenía, ¿no? Era la manera de desecharlas. Entonces, pues, no solamente quemarla tiene un efecto en emisiones, sino también en salud. Entonces, al triturarlas, lo que nos permite a nosotros, pues, es utilizarlo en el concreto y reducir ese efecto que se tiene por esa disposición, no, quizá no irresponsable. También tenemos otro ejemplo como el de Pomoca Villahermosa, donde se utilizó aislamiento térmico en azoteas, utilizando un sistema que mencionábamos antes de La Paz. Lo que se busca es ese confort térmico, ¿no? Reducir la temperatura que se puede pues pasar del 300 metros cuadrados. Se tiene un ahorro de aproximadamente $100,000 en mantenimientos anuales. ¿Por qué? Porque aquí se utilizó una tecnología piso CRET, donde pues este piso industrial ahora sí que viene siendo mucho más eficiente que un diseño de piso industrial convencional, ¿no? Se reduce la cantidad de juntas, se utiliza concreto de baja construcción, se utiliza, digamos, es todo lo que nos permiten es, al momento que yo reduzco mi cantidad de juntas, pues también tiene un proceso de colocación un poco más especializado, pero que al final impacta en el mantenimiento de ese piso industrial. También se hizo la nave industrial en Irapuato. Esta se utilizó un concreto antibacterial. El colado se hizo en pisos de cámaras de refrigeración y losas en incubadoras de aves. Y la idea es garantizar ese ambiente limpio y sanitizado que va a evitar la proliferación de bacterias. Entonces, pues el concreto de forma intrínseca puede tener esa característica que es el Biocrit, que va a permitir que no exista esa proliferación de bacterias. Existe una disminución de costos por mantenimiento y limpieza de estas áreas. Y también, pues, esa reducción de manchado de concreto, ¿no?, que se puede tener por el uso que tiene esta estructura en particular. También tenemos la repavimentación del circuito interior de Ciudad de México. Aquí lo que se utilizó fue una sustitución del concreto convencional MR por un producto especial MR45, que lo que apoyó fue a una rapidez de construcción, a tener una mayor durabilidad, un aproximado mínimo de duración de 25 años y pues disminuye también las islas de calor por esta característica que tiene el concreto de reflectividad, donde no absorbe el calor, sino que más bien lo refleja. Y esta tecnología pues la conocemos como Pavicrit. También aquí vemos otro ejemplo en el residencial Lander en Ciudad Obregón. Aquí, como pueden ver en las imágenes,
pues cuando se utiliza un concreto, más bien cuando se utilizan otros materiales que no sea concreto, pues se tiene una menor luminosidad, ¿no? Entonces, al utilizar el concreto, pues tengo mayor luminosidad, mayor uniformidad, genera seguridad no solamente al peatón o a las personas que estén en ese residencial, sino también a los autos que circulen. Me permite al mismo tiempo reducir las luminarias que se tienen, y no solamente eso, al yo reducir las luminarias, pues tengo ahorros energéticos anuales, y también si nosotros combinamos eso con focos ahorradores de tipo LED, pues imagínense, multiplica, ¿no? El ahorro energético y la luminosidad que puede haber en esas calles, ¿no? Donde se tiene esta tecnología. Tenemos también el Centro Corporativo Morelos, donde aquí es bastante interesante porque lo que se hizo con el cliente fue un cambio de la estructura. ¿En qué sentido? El proyecto estaba originalmente planteado para hacerse en acero y en realidad se hizo en concreto. Entonces, pues ahora sí que al cliente hacer ese cambio de acero a concreto, pues se tiene una reducción de 904 toneladas de emisiones de CO2 al medio ambiente al utilizar concreto versus acero. También se aumentó un 3% el área libre, perdón, por reducción de secciones. Al utilizar concretos de alta resistencia, como ya lo han visto a lo largo de la presentación, pues se reduce la dimensión de la columna, ¿no? Por ejemplo, entonces eso se traduce, cuando lo ves en una sola, quizá el impacto no tiene tanta relevancia, pero cuando se multiplica, pues realmente cuando empiezas a sumar, pues sí es un área libre que queda al utilizar estos concretos de alta resistencia. Al mismo tiempo, también se tuvo un ahorro de un 46% del presupuesto original. Y los concretos que se utilizaron aquí, como ya les dije, son concretos de alta resistencia, que aproximadamente, no, más bien son de 500 y 550 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y a 28 días, ¿no? El tiempo de alcance de esa resistencia. Y este está en Cuernavaca. Y eso sería lo que traigo el día de hoy. Espero, yo sé que es mucha información, pero espero haya sido interesante, que les haya como insertado esa semilla, ¿no? De curiosidad para seguir investigando un poquito más sobre construcciones sostenibles, sobre el concreto como material sostenible, pues que al finalmente sí puede aportar, ¿no? Y nos puede ayudar a nosotros en esa área de influencia directa, ahora sí que tenemos con la construcción. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Sí, algunos Vale. compañeros nos hicieron llegar algunas preguntas y se las voy a leer. ¿Existe alguna institución que premie o certifique que un concreto es más sustentable? Ok, es una muy buena pregunta. Y antes de esa pregunta, les voy a pedir un favor. Si me pueden ayudar, nada más déjenme salgo de la presentación, si me pueden ayudar a contestar una encuesta que a nosotros pues, nos sirve a evaluar el desempeño, ¿no? de la presentación y también el contenido. Entonces, los voy a compartir en el chat para que por favor me ayuden a contestarlo, y así pues yo también pueda tener una idea de qué les gustó, qué quieren implementar, ya saben, como una retroalimentación. Y ahora sí, contestando la respuesta, mira, actualmente, ahora sí vamos a aterrizarlo, y te voy a poner el ejemplo de una certificación LEED, realmente no premia utilizar el concreto sostenible. Lo que están empezando a implementar ahorita es, LEED ahora tiene como un criterio aparte donde se pueden aportar ideas que hagan la construcción más sostenible, pero al día de hoy todavía no existe una certificación que realmente premie ese concreto sostenible. No el concreto, pero sí cómo ayuda a reducir las emisiones de dióxido de carbono del edificio integral. Por ejemplo, si nosotros decimos, voy a utilizar un concreto de alta resistencia, ¿no? Entonces, a ti no te van a decir, como usaste concreto de alta resistencia, a palomita, está bien, es un producto sostenible. No lo ven así al día de hoy. Está como en proceso esa certificación, pero todavía no está. ¿Cómo se ve? Bueno, estoy usando un concreto de alta resistencia que en la estructura se traduce en menos uso de recursos. Entonces, eso sí lo premian. No sé si con eso contesto la pregunta. Ok, sí, está bien. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de investigaciones se hacen en el Centro de Tecnología Cemento y Concreto? Y si ustedes están en alguna investigación actualmente. Mira, realmente al tener un centro de tecnología de cemento y concreto, Cemex como tal tiene varios centros de tecnología. Los principales están en Suiza y el que se tiene aquí en Ciudad de México.
honestamente, estamos en constante investigación. Esa es la idea del Centro de Tecnología, que se busque de alguna manera siempre innovar y mejorar todos los materiales que se tienen, introducir nuevos productos. Al día de hoy, pues sí se tienen un conjunto de investigaciones. Me encantaría podérselas comentar todas, pero pues por cuestiones de confidencialidad nosotros no podemos divulgar esa información. Pero sí estén muy atentos con, por ejemplo, Cemex, pues es una de las empresas que tiene esta gran auge en innovación, ¿no? Entonces siempre hay productos nuevos. Por ejemplo, el año pasado lanzamos nuestra línea de concretos bajo carbono, ¿no? Vertua, por ejemplo. Entonces, si quieren saber más de las tecnologías, ahí sí que yo les invito a meterse en la página de Cemex, ahí pueden ver todas las tecnologías que se tienen, todas las fichas técnicas, hay mucha información, hay mucha tecnología. Y mira, realmente siempre que escuches centro de tecnología que esté enfocado en investigación de cualquier empresa, siempre se va a tener investigación en curso, siempre, porque ese es el objetivo al final de ese centro. Ok, muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿es posible que un edificio ya construido se puedan agregar elementos para hacerlo sustentable? Claro que sí, sin duda. Si tú tienes un edificio que, a ver, y eso también, si investigan un poquito sobre la certificación LEED, la certificación LEED también hace mucho énfasis en eso. Lo ideal es que el edificio venga desde su cuna, desde el diseño, desde antes de empezar a hacerse, venga con ese enfoque sostenible, ¿no? Para que influya desde su proceso de producción. Pero si nosotros hablamos, quiera pintaba algo, bueno, lo que se puede hacer es implementar diversas estrategias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, paneles solares. Si yo coloco paneles solares, pues puedo disminuir ese consumo de energía, de la energía, por ejemplo, para iluminación. Y si tú me dices, oye, pero puede ser muy complicado, ¿no? Para el edificio, pues se puede implementar para la parte exterior. O sea, la idea es que todas esas estrategias que les mencioné en el dibujo del edificio sustentable, hay unas que sí vienen ya desde cuna, ¿no? Pero hay otras que se pueden implementar. Esa de los paneles solares es una. El tratamiento de aguas es algo que también se puede implementar. Otras cosas que se puede hacer, pues plantar área verde alrededor que permite esa permeabilidad. También se puede repavimentar la parte de los estacionamientos, por ejemplo, eso se puede repavimentar con pavimentos permeables, siempre y cuando no sea de un tráfico pesado, se puede colocar pavimento permeable. Hay diversas estrategias que sí se pueden adaptar a edificios que ya existen. Muy bien, también está en el manejo de lluvia, ¿a qué se refiere con pavimentos abiertos de concreto? Ok, los pavimentos abiertos, a ver, me voy a tomar la libertad de regresarme. Los pavimentos abiertos más bien vienen para que lo veas. Mira, estos pavimentos abiertos de concreto, aquí se puede ver que tienes, que es esta imagen de aquí, la superior derecha, tienes recuadros, ¿ok? Donde, digamos, tienes el marco de concreto, esa era la palabra, tienes el marco de concreto y en el centro tienes vegetación. Entonces, al final es un pavimento, sí, pero no es un pavimento, por ejemplo, como el concreto permeable, que es un pavimento ahora sí integral, en todo, no tienes vegetación. Cuando se refiere a pavimento abierto es que yo tengo un marco de concreto que al final en el medio puede tener vegetación y se puede seguir utilizando con esa función de que permee el agua. Muy bien, y también cómo funciona el concreto antibacterial o qué tiene que le da esta característica. Mira, te voy a ser sincera, del concreto antibacterial, yo sí no soy experta con esas tecnologías, porque luego son un poquito especiales, ¿no? Realmente lo que sea, no te tengo una respuesta concreta, no quiero decirte algo que esté incorrecto. Si quieres, lo que puedes hacer es, nos puedes enviar un correo a este correito que ves aquí, y eso sí te lo puedo contestar ahora sí con mayor profundidad, ¿no? Porque realmente no tengo yo ahora sí el contexto completo. Esas son tecnologías que al final se desarrollan, que también tienen una parte confidencial. O sea, yo eso sí no te lo puedo divulgar, qué componente hace que no sea antibacterial, pero lo que sí te puedo decir es que cuando se desarrollan este tipo de concretos, lo que se busca es primero entender cómo funciona el desarrollo y la proliferación de ese hongo y cómo nosotros podemos de manera química implementar eso en el concreto
para que al final, con esa adición que nosotros le hagamos, muchas de estas tecnologías se logran con aditivos, ¿sí? Que los aditivos vienen siendo compuestos químicos, ya sea en polvo o en líquido, que se le agrega al concreto para mejorar ese desempeño. Entonces, normalmente lo que se hace es eso, se desarrolla este aditivo que va a permitir, de cierta manera, ya entendiendo cómo es la proliferación de ese hongo, de esa bacteria, pues va a inhibirlo. Yo le voy a agregar algo al concreto que va a generar esa reacción química que no va a permitir que se prolifere ese hongo. Por ahí va la tecnología, pero ahora sí que específicamente cómo se desarrolló y eso, aunque lo supiera, no lo puedo compartir, pero va por ahí más o menos esa idea. Ok, pues muchas gracias, ingeniera, y pues le voy a compartir su reconocimiento. Muchísimas gracias. Ahí sí, si me pueden ayudar de nuevo, ahí ya quité la presentación, pero bueno, ahí pudieron ver el correo, cualquier duda que tengan, cualquier cosa, estamos siempre a la orden, tanto yo a personal y también Cemex. Y pues muchísimas gracias por la atención, por el tiempo. Cualquier duda que tengan que se les ocurra después o algo que quizá yo no contesté bien, pueden dirigirse a ese correo y con mucho gusto nosotros les contestamos. Muchas gracias. Aquí está su reconocimiento por parte de la Universidad de Sonora, al Departamento de Ingeniería Civil y Minas, del capítulo estudiantil ACI Unison. Le otorgamos el presente reconocimiento a la ingeniera Melissa Giovannucci Fernández por su destacada participación en la cuarta edición de la Semana del Concreto como ponente de la conferencia Concreto bajo en emisiones de dióxido de carbono, con la firma del jefe de Departamento de Ingeniería Civil y Minas, el doctor Israel Miranda Pasos, y del presidente de ACI Unison, Jesús Adrián Robles Félix. Pues también les queremos agradecer a todos los demás por estar aquí, y por parte del capítulo estudiantil ACI de la Universidad de Sonora, agradecemos a todos los expositores que estuvieron en la cuarta edición de la Semana del Concreto, en especial a la ingeniera Alejandra Valencia del capítulo ACI del Noroeste de México por su apoyo, y al ingeniero Gustavo Osorio por coordinar las conferencias con CEMEX y su Centro de Tecnología del Cemento y Concreto. A la universidad por apoyar este tipo de eventos, al doctor Israel Miranda Pasos, jefe del Departamento de Ingeniería Civil y Minas, y al doctor Gerardo Uribe, coordinador de la carrera de Ingeniería Civil. Siendo las 5:12 de la tarde, damos por concluida la cuarta edición de la Semana del Concreto. Gracias a todos los que participaron y estuvieron presentes, y a usted por habernos impartido esta conferencia. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Espero les haya gustado y estamos a la orden. Muy buenas tardes. Gracias.